Queridos amigos y amigas, Señor les bendiga. El título de hoy, jueves 16 de septiembre, una vía de doble mano. Vamos a recordar el versículo de memoria de esta semana. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda y muchos animales. Jonás 4:11. Jonás parece ser más problemático de lo que pensamos entonces. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu misericordia es infinita. Gracias porque el negocio del cielo es la salvación de las almas. Gracias porque tú estás dispuesto a salvar, a perdonar, a buscar lo que está perdido. Que tu iglesia hoy, Señor, cumpla con gozo esta comisión. Nos entregamos a ti para aplicar las lecciones espirituales a nuestra vida en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Nínive era peligrosa. Pero en la historia de Jonás, los ninivitas no parece ser el problema. Entienden el mensaje y se arrepienten rápidamente, mientras que Jonás, el misionero, parece ser el eslabón débil de esta historia misionera precisamente. En este relato Dios persigue a un profeta reacio porque sabe que Jonás necesita ese viaje misionero, tanto como los ninivitas necesitan que el misionero les predique. ¿Cómo podemos conservarnos en el amor de Dios? ¿Qué significa conservarnos en el amor de Dios? Al parecer Jonás necesitaba conservarse en el amor de Dios. Al parecer Jonás no había entendido la gracia de Dios. En medio de su tragedia, enfrentando la muerte, Jonás le dice a Dios, estando en el vientre de ese gran pez: quiero ver tu santuario, porque ahí está tu gracia. Pero ahora Dios lo envía a Nínive para que él entienda lo que significa ver el santuario de Dios en práctica, en vida real, salvar a las almas. El plan de salvación no en teoría, sino el plan de salvación en la práctica, viendo pecadores al arrepentimiento. Y Dios lo envía a esa misión para que el profeta Jonás pueda entender la gracia de Dios y para que los que no tienen la gracia de Dios también entiendan la gracia de Dios. Oh, mis queridos hermanos, Dios quiere salvar al que predica como al que escucha al predicador. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora vamos a leer lo que dice Judas 20 al 23. Dice así: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué significa esto? En su breve libro del Nuevo Testamento, Judas, nos dice el autor, dice: mantengámonos en el amor de Dios, mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo, que su misericordia nos va a conceder la vida eterna. Experimentar el amor y la gracia de Dios personalmente es un evento único para cada persona. Una forma segura de mantenernos en el amor de Dios es acercarnos a los demás. En los siguientes versículos, Judas nos dice que tengamos compasión, y que salvemos a los demás que están siendo triturados por el fuego del pecado. Vamos a arrebatarle esas almas, dice Judas, vamos a arrebatarlos del fuego y los vamos a llevar al evangelio de la gracia soberana de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, Jonás necesitaba entender lo que significa arrebatar a las almas del fuego del infierno, lo que significaba arrebatar a las almas del pecado. Muchas veces nosotros nos convertimos en teólogos extraordinarios de doctrinas y debates. Eso creo que es más fácil. ¿Sabe qué es lo difícil? Que tú te mantengas firme visitando a una persona durante 2 o 3 meses, asistiendo a su casa, teniendo paciencia cuando a veces te dice no estamos, cuando a veces te dice salimos, cuando a veces te cierran la puerta, bajo frío, bajo calor,
invertir en esas almas, buscar a las personas, llevarlas a la iglesia, llevar a los niños, invertir dinero para comprar el uniforme para esos que los niños vayan al campamento, invertir dinero para que esos jóvenes vayan al campamento, sudar, llegar tarde a tu casa, a veces no tomar el tiempo hasta con tu familia para ir a buscar a las personas que se están perdiendo porque la iglesia necesita de ti. O sea, eso sí se necesita sacrificio. Pararse y hablar un sermón maravilloso, bonito, pero hacerlo, ir a buscar las almas, buscar al perdido. Las estadísticas dicen que aquí, por lo menos en Estados Unidos de América, de cada 100 cristianos, solamente 15 o 10 experimentan quizás ganar un amigo para Cristo. El resto, turismo, quejándose del pastor, quejándose de fulano, quejándose de la programación, quejándose de sutano. Cristianos light, que no se metan en su vida, que no los metan en grupos pequeños, no tienen tiempo para eso, que no les den participación. Hermanos, ¿cómo vamos a poder salvar a las almas? Quizás estamos como Jonás. Y todavía los pocos que el Espíritu Santo los envía, a veces nosotros los queremos sacar de la iglesia porque no están preparados. Que el Señor nos perdone hoy, hermanos queridos. Necesitamos experimentar lo que significa realmente estar en Cristo. Es tener compasión de las almas, ir y buscar a las almas que se están quemando en el fuego del pecado. Eso es lo que significa para Judas experimentar el amor de Dios. Dios llamó a Jonás para que fuese a Nínive, porque probablemente él no había dedicado mucho tiempo a pensar en su relación con los asirios antes de este llamado en particular. Probablemente sabía que le disgustaban, pero no tenía idea de cuánto los odiaba a esos hombres y mujeres. O sea, Jonás todavía ni siquiera él mismo se había enterado de cuánto odio tenía hacia los habitantes de Nínive. Solamente cuando él fue y les habló y duró y caminó y predicó, quizás pudo entender lo que significa la gracia de Dios. Dios llama a Jonás para que vaya a Nínive porque Dios ama a Jonás. Dios quiere que Jonás pueda crecer y ser semejante a él. Dios anhela que Jonás haya el verdadero descanso que haya solo al tener una relación salvífica con Dios. Dios anhela que Jonás cambie al realizar la voluntad de Dios, que incluye acercarse a los demás y señalarles la fe y la esperanza que nosotros tenemos en un Dios vivo. Y Dios también hoy desea que tú cambies en tu vida espiritual, que tú experimentes el poder de la salvación, que tú puedas ser ese instrumento en las manos de Dios para salvar a tus enemigos, que puedas ser el instrumento de Dios para salvar a aquellas almas que están muriéndose en el pecado. Porque solamente así tú y yo, buscando las almas que el pecado está quemando, es la única manera quizás que Dios estará obrando para nuestra salvación. Al entender la gracia de Dios, entenderemos también el amor de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas a trabajar por la salvación de las almas? ¿Te preocupa? En un sentido espiritual, este tipo de trabajo, ¿cómo nos debe hallar el verdadero descanso en Jesús? El verdadero descanso en Jesús es que nosotros creamos en Él, confiemos en Él, nos conectemos con Él y ganemos almas para Él. El Señor ve el corazón, hermanos queridos, de cada persona, pero también ve el corazón sincero de nosotros cuando oramos y lloramos, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdanos para arrebatar esas almas que se están quemando en el fuego del pecado. Que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oramos, Señor, danos también ese espíritu, el espíritu de tener compasión por las almas. Coloca en nosotros ese deseo de llorar por las personas que se están perdiendo y que le podamos hablar de la bendita esperanza que nosotros hemos encontrado en Jesucristo, el Dios de la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.